Bueno, muy buenas tardes. Estamos este viernes 2 de julio haciendo el programa desde Bogotá y hoy nos acompaña Vladimir Rodríguez, un bailarín y coreógrafo muy conocido por todos en Colombia y bueno, en otras partes del mundo también. Hoy vamos a hablar sobre una obra que se llama Phantoms, que Vladimir está desarrollando desde hace algún tiempo. Pero primero voy a hacer una pequeña introducción a Vladimir, ¿ok? Vladimir es maestro en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Academia Superior de Artes de Bogotá y tiene un máster pro en puesta en escena y dramaturgia de la Universidad de Nanterre en París 10, en Francia. Fundó en 2003 la compañía Cortocinesis de danza contemporánea y allí desarrolla sus investigaciones y ha desarrollado el sistema de entrenamiento piso móvil y el método de improvisación, escritura del movimiento improvisado. Ha colaborado como bailarín en diferentes compañías de Colombia, México, Eslovenia, Italia y Francia. Y hoy imparte piso móvil, escritura del movimiento improvisado y su profundización hacia el teatro actor motor, que tendremos la posibilidad de conocer más de cerca el día de hoy. Entonces démosle la bienvenida a Vladimir, compadre. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Pues Eduardo, aquí agradecido con la invitación esta, poder tener el chance, un poquito el espacio de hablar de la intimidad de este espectáculo, de esta pieza y de cómo se construyó. Entonces, pues a ti agradecerte que creas espacios para poder desatornillar las piezas. Ah, bueno, qué bien. Cuéntanos un poquito sobre Fantasmas. Fantasmas es una creación que hice con bailarines de Toulouse, aquí en Francia, eh, y con una bailarina, un bailarín colombiano que vive allí también, Nelson Martínez. Entonces los invité a todos a participar de esta creación. Eh, Esta creación la inicié como un proceso de investigación, sobre todo al inicio, un proceso de investigación, y después progresivamente se fue transformando en una pieza, en un espectáculo. Entonces hoy en día ya, digamos, después de 2 años de proceso de desarrollo de esta investigación, tengo de resultado un espectáculo que va a ser estrenado próximamente en enero, en marzo de 2022, aquí en Lyon, en la ciudad donde yo vivo. Esto está hecho y, digamos, apadrinado y cobijado por la Asociación Colectivo Único y su compañía, que es una compañía de danza que yo codirijo artísticamente, que se llama también Colectivo Único, de Elena Chavarela. Y gracias a esa compañía que creamos un poco el espacio de investigación y de entrenamiento de piso móvil, digamos que se afincó piso móvil un poco en Francia a través de esa asociación. Y es con ellos con ella que siempre he tenido la oportunidad de crear proyectos acá. Eso es como, digamos, el resumen global de dónde sale este espectáculo y por qué está aquí en Francia. Ok. Vale, habíamos conversado hace unos días acerca de la pieza y, me habías comentado sobre, bueno, que la pieza, digamos, es una pieza de improvisación y, digamos, es una pieza de improvisación que está montada sobre una dramaturgia preestablecida. ¿Es correcto esto, Vladimir? Y cuéntanos un poquito, digamos, digamos, como esta mixtura, por decirlo así, ¿no? Como que la obra, hay una creación de personajes y al mismo tiempo, digamos que la obra propone pues estar muy abierto al momento, improvisar desde ciertas premisas que se han trabajado, ¿cierto? Y pues digamos que sirva esta pregunta para, si quieres, empezar a hablar un poquito sobre actor motor, ¿ok? La pieza, pues, es una pieza que tiene una base de improvisación y tiene digamos, un mapa de orientación de esa improvisación, ¿no? Y ese mapa está ejercido a través de una serie de escenas.
digamos que para volver un poco el lenguaje más accesible, en nuestro diario que hacer, nosotros tenemos un comportamiento espontáneo sobre tareas específicas. Es decir, que sabemos que tenemos que ir a tomar el bus en determinado momento, o que tenemos que ir hasta cierto lugar a hacer el mercado, o que tenemos que hacer unas rutas que nos llevan a nuestros destinos. Entonces lo que aquí ocurre un poco es que eso que es mi régimen, mi estructura de movimiento en el espacio, en este caso, es estable, es algo que está estable. Eso es lo que pasaría con la parte estable de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene unos recorridos, tiene unos lugares, digamos más bien, a los que hay que llegar, unos destinos. Pero los recorridos son los que son variables, ¿no? Y ahí es donde aparece el juego de la improvisación. Quiere decir que para llegar a esa estación o esa parada de ese bus no tengo que hacer siempre el mismo recorrido. Para regresar de mi trabajo no tengo que hacer siempre el mismo recorrido. Que muchas veces el camino más corto no es el más útil. Que muchas veces tengo que pasar por otros puntos antes de llegar al destino. Entonces, esa sería la parte, digamos, de la improvisación, ¿no? Cuando hablo de improvisación, hablo como esa capacidad de generar esos otros puntos de acople, de ideas y de cosas que van surgiendo durante la misma pieza en búsqueda de ese destino preestablecido, que son nuestras escenas, ¿no? Son como dos capas que se juntan. Entonces la improvisación en ese sentido no está totalmente abierta, no es del todo improvisada, sino que hay zonas, escenas que cuentan, tienen narrativas específicas, y el objetivo es hacer que los artistas dentro de ella lleguen a poder expresar esas narrativas, que no se pierdan de esas narrativas, solo que la forma en cómo llegan tiene una serie de puntos que ellos van encontrando sobre la marcha, o que también pues pertenecen a su propia persona, a su propia personalidad, a su propia manera de reflexionar en escena. O sea, creo que es como una manera de ejemplificar este tipo de estructura. En ese sentido, Vlado, una frase fija sería como decir que para llegar al destino hay una sola ruta. Sí, de alguna manera el repertorio coreográfico, lo que, digamos, la coreografía en el sentido específico de diseño de movimiento a repetición, es un mecanismo que fija un parámetro, es un GPS, es un GPS que no va a cambiar, ¿no? Es como, esta es la ruta. Ujú, Hay GPS que ponen alternativas, solo que ponen rutas más largas, ¿no? claro. Pero aquí digamos que es la ruta, la definitiva. No necesariamente la más corta, pero sí la definitiva. Entonces las frases de alguna manera tienen ese valor. Eso no quita el valor que las frases mismas se van cargando durante la ejecución, obviamente, ¿no? Que están siendo una vivencia, una frase de movimiento es una vivencia, es una experiencia durante la ejecución. Pero evidentemente yo no trabajo con frases, digamos, no creo estructuras de fraseos, lo que se llamaría un fraseo en danza, que se refiere a una repetición, ¿no? Como en el pentagrama, un músico pone las notas, como pone sus notas para guiarse por qué nota va, pues igual en la danza existe este pentagrama, digamos, espacial. De alguna manera yo trato de evitar ese pentagrama y trato de ir justamente por el camino de la improvisación a resolver un destino. Vale. Bueno, digamos que en, en términos generales hay una idea con respecto a la improvisación que se aleja un poquito de un asunto más representativo y uno podría, digamos, pensar que la improvisación la hace uno mismo, pero, pero cuando uno hace un personaje y construye un personaje, aparentemente uno está encarnando a alguien que no es uno, ¿cierto? Desde luego, desde las herramientas que uno tiene, ¿no? Y me llama mucho la atención porque, digamos, cuando yo veo la obra, veo una fluidez en la improvisación, es decir, veo que hay como una comunicación muy bien, digamos, establecida entre todos, ¿cierto? Y puedo ver que están improvisando al mismo tiempo, pero tú hablas como de una construcción de personaje en tiempo real, ¿cierto? Mm. ¿Nos podrías hablar un poquito de este asunto de encarnar un personaje que no soy yo, pero en tiempo real ser yo el que está tomando las decisiones para construir el personaje en cada momento un poco? Sí, bueno, ya ahí entras al tema del actor motor, ¿no? De manera directa.
El actor motor es un mecanismo, digamos, de construcción justamente de rol, ¿no? Lo que significa que yo tenga un rol en la escena. Y el rol no quiero entrar directamente al concepto de personaje, que me parece todavía más complejo, ¿no? Ok, Pero sí que a nivel de rol cubro unas características de mi personalidad en la escena, ¿no? Mi persona está de alguna manera apareciendo en escena, pero mi persona no me refiero a la persona de Vladimir, sino a la que justamente le está construyendo. Quiere decir que cuando estoy en escena, evidentemente hay unas cosas que son de Vladimir, que pertenecen a mi esencia, a mi naturaleza de Vladimir, pero hay otras que están compuestas por lo que me está ocurriendo en ese momento de juego. Entonces esa composición instantánea, esa composición momentánea, esa simultaneidad de reflejos entre ese pulsar de lo que soy yo y eso que estoy recibiendo, es, digamos, la agilidad técnica, ¿no? Lo que yo llamaría, el actor motor es capaz de componer eso en tiempo real. No tiene la cabeza para poder hacer ese desdoblamiento y poder ser casi que observador y actor de lo que uno está haciendo, ¿no? Tratar de capturar cosas que están sucediendo y eventualmente también actuarlas, es decir, representarlas, ir a una zona de lo que no sería eh, Vladimir en este caso, sino de lo que podría ser una versión mía que es funcional para lo que la escena está tratando de ejercer. Ese, digamos, que es un paradigma, ¿no? Para mí también, un paradigma y es un poco una expectativa que yo tengo a nivel de la escena, que seamos capaces de entrar en ella y que en tiempo real seamos capaces de construir la naturaleza de, de esa composición, que lleguemos y la podamos armar a ojos abiertos y siendo observados por las otras, por el espectador. Pero para eso creo pues hay que construir una estructura muy sólida para absorber lo que está ocurriendo alrededor. Un mecanismo, una especie de esponja que sea capaz de hacer absorción de la información, pero que al mismo tiempo sea muy estable, no que esté modelada por lo que ocurre afuera. No sé si me hago entender. Es una cosa, es este rol que tenemos donde absorbemos lo que viene desde afuera, pero seguimos estable con algo que nosotros que poseemos. Y eso que poseemos es justamente nuestras herramientas y nuestros valores técnicos, ¿no? Entonces trato de que sean filtrados a través del actor motor. Es interesante la pregunta que haces porque es que justamente en el juego del personaje siempre está el asunto de la representación, es decir, me preparo psicológicamente de él, me lleno de él antes de entrar al escenario, hago una preestablecimiento de mi personaje antes de entrar y aquí no, aquí prácticamente entras a descubrir cuál es el personaje que seguramente está, que seguramente es un rol que va a aparecer, pero va a aparecer cuando estés ejecutando. Ahí es cuando aparece. Y es muchísimo más abstracto como personaje, no está estereotipado. O sea, no es que entres a hacer un rol específico como decir vas a ser la viejita o vas a ser el niño o vas a ser el loco, sino que tú estás más bien tratando de entender que es un ser humano digamos, mucho más sutil en su persona que tiene que aparecer en relación con respecto a los otros, ¿no? Entonces, es de ese sentido es menos narrativo, pero es más complejo a construir. La parte motriz que yo digo es la que lidera ese proceso, ¿no? Ese proceso justamente de absorción, de creación de una persona, es la parte motriz la que lo guía en mi caso y en este caso del actor motor. Yo no estoy diciendo que sea una condición del teatro, ni mucho menos que eso es lo que se deba buscar. Pero en este caso del actor motor, el principio, el mecanismo para crear ese rol, para que ese rol aparezca, está a través justamente de la motricidad. Es la manera en cómo me muevo la que va a fundar la aparición de esa persona. No sé si eso sonará muy confuso. te propongo entonces que veamos unos fragmentos de la obra como para tener un poquito en la cabeza la imagen de este cuerpo y después te preguntaría un poco acerca digamos, del movimiento, ¿no? Digamos, para esta puesta en particular, digamos, de fantasmas, ¿cuáles fueron, digamos, los detonantes a nivel de movimiento que escogiste para ir construyendo, digamos, este personaje esponja, digamos, ¿no? Que va subiendo. Entonces, vamos a observar el video de fantasmas.
Bueno, se me ocurrieron muchas preguntas que hacerte durante volviendo a ver el material. Eh, digamos que tengo un poquito, entiendo un poco que este asunto del actor motor, digamos, es como un entrenamiento. ¿Podemos decir eso, Vlado? Es como un entrenamiento que busca, digamos, que los intérpretes y las intérpretes adquieran como una serie de herramientas, ¿no? Como estos caminos que tú dices, poder llegar a ciertos lugares, ¿no? Es un entrenamiento para poder llegar a ciertos lugares. Y por otro lado, hay algo que nos dices que hay como una alimentación de un personaje o de un rol, que fue una aclaración que hiciste, ¿cierto? En vivo y en directo, y claro, eso se ensaya y hay como unas coordenadas para cada obra. La pregunta que tengo es, se divide en dos partes. ¿Qué hace que una obra hecha con actor motor, o sea, con esta metodología, y otra también tengan una identidad y qué hace que sean distintas? ¿Me entiendes la pregunta? Si hicieras una otra obra con la misma metodología, ¿qué podríamos observar parecido y qué cosas definitivamente cambiarían? Eh, Esa es una pregunta que es muy, muy precisa, Eduardo. Muy precisa y no es fácil de responderla, pero viene al caso totalmente. Yo pienso que se trata de una factura de cuerpo que es una factura narrativa. Y esas son cosas que se cultivan como por mucho tiempo. Es como si yo practicara un arte marcial y lo depurara y con ese arte marcial tratara de hacer varias asociaciones al contexto, es decir, que tuviera mi mi manera de moverme en un arte marcial específico cambiara según la zona expresiva que quiero hacer. Como por ejemplo, no sé, en el taekwondo hay una serie de animales que son representados con un arte marcial finalmente, ¿no? Uh -huh, El arte marcial es el mismo, lo que pasa es que hay características que dan detalles sobre sobre los animales que representan, ¿no? Um, Me hace pensar también, no sé, al jiu-jitsu, a artes marciales que tienen varias calidades expresivas, pero a la base la estructura de movimiento es la misma, ¿no? Pertenecen un poco a la misma naturaleza. Entonces, en el actor motor, yo creo que esa forma es casi que la misma. Lo que viene a ponerse ahí encima del actor motor es la puesta en escena, que es otro tema, ¿no? Que es otro gran tema. Justamente es el hecho de que el actor motor para mí es un soporte sobre el cual yo puedo construir cosas como la luz o como el sonido de lo que voy a contar. Entonces, así como la luz cambia en su materialidad, el cuerpo de alguna manera también puede cambiar, pero la luz finalmente cumple el mismo rol, ¿no? Que es el rol de iluminar. Y el cuerpo pues viene a resolver el asunto del espacio, sigue resolviéndolo, ¿no? Eh, yo creo que es una manera de hacer narrativa, es una manera del cuerpo que narra. Yo siempre traigo a cuento la historia, la pieza de Maybe de Maggie Marin, y esa es una estructura corporal específica creada para esa pieza, ¿no? Es casi que esa pieza tiene un diseño de personajes, ahí sí, muy específico. Pero curiosamente en las piezas de Magui, en el tiempo de ejecución y en la precisión del tiempo de ejecución, es muy similar a eso que ella hacía hace tantos años. Es decir, las piezas no, han, no son opuestas a lo que ella hacía en esa época. Han tenido evoluciones, ¿no? Han tenido como transformaciones progresivas. Unas se han alejado más de ese origen, otras se han acercado más, pero todas pertenecen como a esa raíz, que era buscar esta corriente, este origen expresivo del movimiento. Y eso es lo que tiene el actor motor, ¿no? Es un origen, es una apuesta sobre el origen expresivo del movimiento. Y evidentemente que cuando este sistema actor-motor se deposite en otra pieza, en otro espectáculo, pues va a sufrir los embates de ese espectáculo. Es decir, ese espectáculo va a aparecer a transformarlo, porque el actor motor es útil
en comunidad con respecto a a los otros soportes de una puesta en escena. Solo el actor motor por sí mismo no hace piezas, no hace espectáculos, Por es como el supuesto. piso móvil. Claro, claro. Lo que también decía el piso móvil alguna vez, dijo, el piso móvil por sí mismo no hace espectáculo, sino viene justamente a conformarse con respecto a otros parámetros que le ayudan. Claro, claro. Digamos que mi pregunta, me respondes mi pregunta de alguna manera porque está claro cuando al final aclaras que hay, claro que por sí solo actor motor no hace una pieza, sino que entra a dialogar como con otras, con algo que llamaste el embate de la pieza, ¿no? En ese sentido, entonces quisiera que nos contaras cuáles son esos embates particulares de fantasmas. ¿Sí? ¿Cuáles son como Mm. estas preguntas particulares de Mm. esa puesta en escena que, 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 que llevan a construir la obra de la mano del actor motor? ¿Cierto? Es Vale. decir, como cuáles son esos imaginarios o cuáles son, no sé, otros parámetros, digamos, que empiezan a dialogar con el actor motor para construir fantasmas. Bien, yo creo que hay una parte que es importante ahí como aclarar también y es, siempre he tratado de hacer piezas donde pueda yo capturar un avance de mi investigación, ¿no? Digo, tengo una investigación que está avanzando en una dirección, necesito una pieza que proteja esa investigación. ¿Ok? Entonces diseño piezas en una parte para eh, proteger esas búsquedas. Porque muchas veces la investigación tiene que ver con asuntos, por ejemplo, puramente motrices, o puramente espaciales, o puramente expresivos. Entonces digo, ahora, ¿de qué hablaría yo para que pueda yo utilizar esto que he investigado? Uh -huh. ¿Entender? Por eso el actor cuando cree fantasmas, cree una cápsula, un lugar para poder encapsular la idea de actor motor. Cuando hice Yo Profero hace unos años, traté de encapsular la idea de estos de este asunto sonoro, lo vocal y lo motriz. Cuando hice Escrito Absurdo, traté de encapsular el absurdo el peligro de la incoherencia en la improvisación, cuando son muchas ideas las que se están tratando de atravesar simultáneamente. Entonces he creado como las piezas que me permiten capturar un poco esos procesos, ¿no? Eso es lo primero una de las razones por las que sale Fantasmas. En ese orden de ideas, lo que yo pretendía era, entonces, ahora, ¿cuál es el contenido que me deja capturar un poco, pues, sector motor? Y siempre había un asunto de la presencia y la no presencia, es decir, cuánto está ahí de mí y cuánto soy yo simplemente un espejismo del que estoy representando. Y mira que aquí tengo, justamente me hiciste recordar cuando hice la sinopsis de la pieza, hice un pequeño texto muy corto aquí en Francia para darle una entrada, digamos, más conceptual al espectáculo y dice, Fantasmas intenta mostrar la presencia de una persona que le falta su carne y la presencia de una carne que le falta a la persona. Eh, Decía yo, ¿cómo hago para desposeer un cuerpo? ¿Cómo hago para que este cuerpo aparezca como como algo que es fantasmal pero que no lo sabe? Entonces venía esta evocación de la película de los otros, donde efectivamente hay ese personaje central, que es esta mujer que no sabe que no existe, Uh -huh. y que se asusta con la presencia de los otros que cree que son fantasmas para ella, pero resulta que ella también es un fantasma de esta historia, ¿no? Entonces era poder a hacer que esta persona representara ese fantasma y los otros cuatro vinieran a ser su carne, ¿no? Que era como son ellos los que en realidad manipulan esta persona. Entonces había como esta oscilación de llenar de carne una cosa que le, una presencia y la otra era quitarle la carne justamente algo que creemos que es lo verdadero, ¿no? Y dejarlo como muy liviano, muy ligero, muy, digamos, evaporador, ¿no? Algo que podía escapar de nuestra retentiva. Entonces, estos cuatro cuerpos para mí son esos, son esas proyecciones de este central que también viene siendo un fantasma. Este es, digamos que lo más real es Kellen, que es la persona que ustedes ven riendo en el video en un momento dado, alrededor de la cual circulan los otros, ¿no? Nosotros venimos siendo esos fantasmas de ella.
pero nosotros somos fantasmas que queremos ganar existencia a través de ella, por eso la asustamos, por eso venimos y la empujamos y le afectamos su espacio y le tumbamos las cosas, porque queremos que ella note que existimos. Lo que no sabemos es cuál es la trama, no sabemos es lo que ella tiene con cada uno de ellos. No sabemos si ellos fueron reales o no, eso nunca lo sabremos. No sabemos si ellos representan el papá, el marido, el hermano, la tía, la hija. No sabemos qué representan estos otros cuatro que la rodean, que la circundan, que orbitan dentro de ella, pero sí son presencias constantes que la están tocando. Y ella no sabe que ellos existen, ella solo siente su presencia, es decir, no los puede ver, no los puede ver. Y ahí es donde pongo en la pregunta como al público. El público es el que los ve. En realidad el público es el que los ve, el que los dota de presencia es el público, porque ella tiene también todo el objetivo durante la pieza de nunca mirar fijamente a nosotros. Ella no nos nota. Ella nos escucha, nos siente pasar, nos huele. Siente que nuestro cuerpo lanza olas de viento sobre su cuerpo, pero ella no nos puede tocar. De repente es manipulada y tenía que sufrir esta manipulación como si no supiera quién estuviera manipulando. Es el trabajo de la actuación que ella hace tan maravillosamente ahí, ¿no? Ella actúa como alguien que no entiende de dónde vienen esos impulsos. Técnicamente sabe de dónde vienen, obviamente sabe, nos ha entrenado con nosotros. Pero por eso siempre están improvisados, porque finalmente aunque los haya repetido, aunque los haya entrenado, no significa que van a suceder en el mismo lugar. No vamos a empujar siempre el mismo hombro, el mismo codo, la misma mano, la misma pierna, en la misma dirección. Siempre todo eso va a estar cambiando durante la improvisación y ya tiene que ser fidedigna a esa reacción, verosímil, ¿no? Entonces esa composición de ese cuerpo central y en el que convergen estos otros cuatro, explicaba de alguna manera esta sensación de una carne que está ganando presencia, que son estos cuatro cuerpos que ganan presencia sobre ella, valiéndose de ella, y ella que poco progresivamente va desapareciendo, se va desvaneciendo. Su imagen va siendo absorbida y consumida por estos cuatro, y no solamente por esos cuatro, sino por el espacio mismo. La consumen los objetos, la consume la iluminación, la consume todo, va siendo una progresión de desaparición. Por eso la pieza es como un proceso de oscurecimiento progresivo desde el inicio, donde está muy iluminada, hacia el final, donde desaparece. Entonces, a mí me permitía, fantasmas y este concepto, crear este lugar para sostener el actor motor. El actor motor trata esas narrativas. Yo como narro que me están empujando, como narro esa sensación de empuje, cómo narro esa sorpresa fidedigna, cómo quedo en autenticidad y en verosimilitud frente a una acción y no lo preestablezco, que era el asunto de la frase, que puede tener un peligro de decir yo sé lo que viene, entonces ya preparo el movimiento. Aquí ella sabe la sensación que viene, pero no sabe de dónde viene el movimiento. Esa va a ser un ataque real que ella sufre. Por eso en ese momento ella cuando empieza a reírse, esa risa nerviosa que sale en ella, es una risa que pasó ahí. Eso que ella ríe es eso que le está pasando a ella. Ella no ríe porque acordamos que cuando se sentara se pusiera a reírse como una loca, sino ella misma siente que hay una pulsión que la ha venido poseyendo, que estas presencias no la dejan en paz y tiene esta risa nerviosa y la deja salir porque estaba permitido y tenemos que dejar salir que eso venga porque es profundamente auténtico, ¿no? Y es el momento donde ella aprecia, aparece, más bien digamos, con una fuerza profundamente emocional pues que está inaugurada mucho en esta motricidad, en este empuje, en esta presencia de la carne. Uy, no sé si eso ayuda, nos perdemos. No, no, muy bien, muy bien. Habíamos hablado algo sobre la vibración y la emoción, sobre la presencia y sobre la relación con los otros, cuando hablamos un poco de estas reglas de juego de fantasmas, ¿no? Y también hablamos de que era una pieza muy psicológica, ¿cierto? Como que involucraba un juego, sí, digamos, un poco psicológico. Te preguntaría cómo, cómo entiendes tú, digamos, el hecho de, por un lado, digamos, pensar en la motricidad como epicentro, ¿cierto? De lo que sucede en el actor motor y digamos, y tener, digamos, como un escenario muy psicológico, ¿no? O como unas reglas de juego que son psicológicas.
Bien, mira, la vibración era un concepto al que se llega en actor motor justamente porque desde el punto de vista mecánico, en este caso, el asunto motriz específico, es que para poder ocasionar velocidad digamos, muchísimos puntos de referencia en la movilidad del cuerpo, hay que vibrar, ¿no? Hablábamos del shake, que es la acción de poner en vibración un cuerpo, ya lo aturde y de alguna manera le abre muchos lugares de resonancia. Entonces, por eso la vibración aparecía como un discurso también sobre la velocidad y cómo poner a vibrar ese cuerpo. Hay como un estado más que ansioso, es un estado vibratorio, un estado donde todo está palpitando. Es más o menos la sensación que tiene un pianista que está tocando una pieza muy rápida. Entonces tiene que tener un nivel de vibración hasta para los silencios. Hasta cuando están los silencios tiene que seguir sintiendo que su cuerpo vibra para poder volver a entrar al tiempo exacto, ¿no? Así se iba llegando a este lugar vibratorio. Eso aparece evidentemente con una serie de ejercicios, una metodología como específica que yo empleo ahí, que tiene que ver con las palabras, que tiene que ver con las rítmicas, que tiene que ver con métricas musicales específicas y que tiene que ver con la mejora de la sincronización en el caso de la velocidad. Entonces esa es como la parte vibratoria, ¿no? Digamos, que es muy mecánica, hacer que el cuerpo sea ágil y rápido, que vibre muy rápido, que coordine mucho esa vibración, que tenga una relación de sincronía de sus segmentos corporales, etcétera. Y del otro lado, la parte psicológica, eh, lo que yo pensaba es que siempre la pregunta mía, o digamos que la postura más bien mía, ya desde filosófica e ideológicamente hablando, es que yo pienso que el teatro es un mecanismo, es una zona del saber, es una zona del conocimiento como existen las ciencias o como existen otras artes. Eh, Así como hay unas áreas del conocimiento dedicadas específicamente a aprender del ser humano, unas categorías como la antropología, como la sociología, como la matemática, como la ingeniería, que nos enseñan categorías también de lo humano. Yo siento que el teatro hace eso, tiene una categoría que es para poder abrir eso, abrir ese ser humano que uno no puede entenderlo sino y exclusivamente teatralmente. Así como hay un ser humano que no solo puede entender si lo analiza desde la filosofía, o un ser humano que no solo puede entender si lo analiza desde la psicología. Hay uno que solo se puede entender si uno lo analiza desde lo teatral. Y ahí es que hay ese torrente psicológico. Digo, entonces, ¿qué es lo que abre el teatro? Que no pueden abrir otras áreas, ¿no? ¿Qué es lo que el teatro logra abrir del ser humano? Que no pueden abrirse ni con la arquitectura, ni con la ingeniería, ni siquiera otra arte, ni siquiera con la música, ni siquiera con la danza misma, ¿no? Yo decía, ¿qué es lo que logra abrir el teatro sobre el ser humano? Y ahí yo creo que hay ese es digamos el tinte psicológico que siempre vienen a aparecer en mis piezas, ¿no? Finalmente hay como una onda que no es exclusivamente de lo motriz, pero particularmente en fantasmas, es esta idea de conciencia, ¿dónde está? ¿No? ¿Qué es lo que está, la percepción, dónde se está haciendo? ¿Quién es el que está percibiendo aquí? Cuando Kellen no sabe lo que percibe, pero no los puede ver, y el público sí los puede ver, ese es el punto de vista psicológico, ¿no? Ese es el juego mío con el público. Es decir, usted los está viendo, usted por qué asume que esos son los verdaderos y que Kellen no. O viceversa, usted por qué asume que Kellen es la verdadera y los otros no. Es decir, ¿dónde está usted? ¿Qué es lo que usted considera, tanto espectador, qué es lo que usted lee? ¿Qué es lo que le pasa a uno mucho en cine, ¿sabes? En cine uno trata de hacer ese tejido. Entonces creo que ahí hay una razón ya una postura del público. Y la otra parte que yo considero también importante del trabajo del espectador, pues es el trabajo de la lectura, que es el trabajo de asociar. El trabajo de asociación es un trabajo que espontáneamente hacemos los seres humanos. Nosotros tenemos una tendencia a organizar la información, ¿no? Hay un término que se llama la apofenia, y la apofenia es este instinto prácticamente de encontrarle sentido a lo que sea. Hasta lo más arbitrario vamos a tratar de organizarlo. Tenemos una pulsión que es mucho más fuerte en nuestro cerebro, y una pulsión mucho más fuerte de lo que imaginamos. Nosotros hasta en el caos queremos buscar sentido. Nosotros todas las cosas las más caóticas vamos a finalmente encontrarle un sentido.
De eso se encarga la matemática de una manera muy clara. Ella trata de encontrar el sentido más mínimo, ¿no? Y no, hasta le llamamos pi, si es el caso, pero tiene una manera de capturar el caos. Esa es una tendencia del ser humano natural y espontáneo. Entonces, cuando yo presento unas coordenadas, evidentemente hay toda una psiquis del espectador que se activa. Yo digo, él está aquí tejiendo, él está tratando de buscar pistas, tratando de elaborar una lectura, y no una lectura solo espontánea de lo que él cree, sino una que yo estoy organizando, una que yo le estoy dando los datos. Entonces aquí hay un tira y afloje, ¿no? Entre Ujú. lo que yo quiero decir y entre lo que el otro quiere leer. Y esa tensión entre el espectador y yo, que soy el autor, es una tensión que es dramática. Y para mí está el teatro todo ahí. Esa es una tensión dramática. Es una tensión que nos vamos a luchar desde otro lugar, no desde el verbo, sino vamos a luchar desde él como dentro del evento, dentro de la experiencia misma. Es una experiencia que vamos a vivir dos de esa tensión. Entonces el espectador no lo leo como pasivo, el que llega a recibir un mensaje, ¿no? Sino yo, porque el mensaje que le voy a dar no está. Yo le estoy lanzando la atención. El mensaje es el que toca armar entre ambos, es el que tenemos que construir, pero no en el sentido, digamos, de ponle esfuerzo, lee más, no, sino que estas piezas son piezas que es como subirse a un caballo que está brioso y que de repente te montas y te sientes cómodo y empieza a dar patadas, dices, pero si ya me monté, ya lo agarré, ¿por qué me está haciendo esto? Y esa tensión de poder tomarlo, de poder tenerlo, que no bajarse inmediatamente, de bajarse en un ratico, de esperar 15 minuticos más de la pieza, de no soportar irse. Toda esa tensión me parece a mí que es una relación muy interesante que se desarrolla con el espectador, que lo obliga a la lectura. Y ahí yo creo que hay un gran detonante psicológico. Y eso tiene que ver con las neurociencias, que todo eso es una cosa que es maravillosa, ¿no? Todo el discurso de las neuronas espejo y el homúnculo de Panfield y todo el asunto de cómo estructuramos justamente el movimiento en el que vemos, ¿no? Cómo nos reflejamos en esa persona y tratamos de construir nuestra propia historia a través de eso que estamos viendo, cómo somos ese reflejo. Eso es lo que hace la literatura un poco, lo que hace el cinema, es lo que hacen otros soportes. Lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo en vivo, o sea, aquí no hay chance, ¿no? Nosotros estamos haciéndolo en vivo. O sea, el video, ni el video tiene la potencia de poder hacer esta construcción. La tensión dramática yo no la puedo sentir a partir de un video. Pero si ustedes van a un palco y ven fantasmas, ustedes van a ver que hay una trama ahí, una trama que los pone en tensión. Y una tensión que no es un estado placentero necesariamente, sino es un estado de confusión, de ansiedad, de descubrir ideas, de asociar, de volver a componer. No es un trabajo de composición que me parece a mí interesante que el público haga. Ahí es donde siento que está lo psicológico, ¿no? Más que yo quiera hacer una representación de un estado psicológico, digamos. Claro, claro. Em, Vlado, si te parece bien, entramos un poquito a hablar con profundidad del actor motor, que nos expliques un poquito cómo has estructurado, digamos, este sistema o esta esponja y nos des un poquito sus coordenadas y nos expliques su funcionamiento un poco. Vale. Voy a tratar de ser como didáctico. Mira, estamos aquí como entre mi familia solamente. Entonces voy a Ah, tratar de ser bien didáctico para esta información, porque son informaciones que a veces son técnicas y para nosotros son complejas, pues para una persona que no está necesariamente en este oficio también pueden volverse un poco densas, ¿no? Un poco raras. perfecto. Voy a compartir pantalla un segundo, entonces, para mostrarles un esquemita que hice. Un segundo. Mm. Voy a mostrar esta estructura que justamente la hice hoy para darles un poco de orientación a esta conversación. Aquí está. Bien, aquí están viendo la pantalla. Mi Sí, pantalla. ahora sí. Van a ver que en la mitad hay como una cruz, una X y una composición de la palabra actor y motor. Eh,
al actor motor yo llego después de mucho tiempo. Yo paso con mucho tiempo solo en la parte del entrenamiento a través del piso móvil y como que eso me crea una textura de movimiento, una manera de moverme. Va generando mucha continuidad y mucha fluidez en mi cuerpo. Una coordinación muy fluida y muy constante, digamos un movimiento constante casi con una sensación de movimiento infinito, que no acelera, no desacelera, pero que se mantiene casi al infinito. Eso pasó con piso móvil al origen. Después de ahí traté de irme hacia la idea de la improvisación como lugar donde se podía manifestar sobre todo la vertical, porque con piso móvil lo que ocurría es que siempre estaba yo en piso y entonces tenía mucha facilidad en ese sector gracias al contacto que tenía con el piso. Pero una vez entraba a la vertical, el contacto ya no era tanto, mis áreas de contacto con el piso no eran tantas, entonces eventualmente yo perdía como esa certeza y esa fluidez que tenía. Entonces decía, ¿cómo hago yo para trabajar en la vertical? Y la vertical de alguna manera me la abrió a mí la improvisación, era tener que recoger elementos que traía desde el piso y ponerlos en la vertical. ¿Qué elementos? Elementos como el empujar y el alar, que son mecanismos básicos que me enseñan eh, el trabajo de piso. Entonces, esas son cosas, son conceptos como ese los que empecé a aplicar en la vertical. Me ponía de pie y empujaba y alaba. ¿Qué empujaba y alaba? El aire, por supuesto, porque no tenía sino aire alrededor. Eh, Después de eso viene una manera de descubrir el trazo. El trazo es como mi movimiento se dirige por entre el aire, como yo, segmentos de mi cuerpo viajan en el aire y eso va construyendo una especie de caligrafía para el que ve. Y después de todo ese proceso de la escritura, del movimiento improvisado, necesitaba entrar con más firmeza al discurso de la dramaturgia misma de la persona que se presenta en el escenario, ¿no? ¿Cómo hago yo para construir ese cuerpo narrativo? Porque no es suficiente con que haga trazos, con que haga líneas, con que sea continuo. Y digamos que la puerta que encontré para llegar ahí fue este concepto de actor motor. Entonces les hago como ese resumen de 3 etapas de piso móvil, escritura de movimiento improvisado y actor motor, que simplemente digamos, brutal reducción de 20 años de trabajo que llevo yo haciendo ahí, pero está en esos 3 conceptos, digamos, está repartido. Eh, el actor motor, entonces, es el que asume un poco la pregunta de qué somos. ¿Somos actores? ¿Somos bailarines actores? ¿No? ¿Qué somos bailarines exclusivamente de danza? ¿O nos llamamos bailarines de danza teatro? ¿O somos más bien en el teatro físico? ¿Dónde es que estamos nosotros remando todas esas relaciones? Y yo encuentro que ni danza teatro define un poco lo que yo estoy buscando, ni tampoco me lo define. El teatro físico como tal, ni la danza contemporánea como tal, y entonces me lanzo con este concepto del actor motor. El actor motor, digamos que es el dibujo que ustedes están viendo aquí, tiene como 2 áreas fundamentales. Uno que está al lado izquierdo de su pantalla, que se refiere como a toda esta parte mecánica de entrenamiento físico que da técnico que permite unas condiciones específicas para el desarrollo de la motricidad. Ya vamos a hablar de eso. Y en la parte izquierda está el actor motor como actor, ¿no? Que se refiere a la parte justamente de la construcción dramática, que se refiere todo lo que está en la parte izquierda cuando aparece en el escenario, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se haría esa parte? ¿De qué serviría saberlo de la parte izquierda cuando llegamos al escenario? Todo esto evidentemente se convierte, esto está intercruzado. Yo estoy haciendo una división un poco lógica para poder construir la explicación, pero evidentemente es una gran convergencia y sobre todo un gran entramado de informaciones que han ido, digamos, depurando con el tiempo y con el proceso de enseñar y de crear espectáculos. Eh, entonces, en la parte izquierda, ustedes cuando ven el actor motor, aparecen estas características, digamos, categorías motrices, ¿no? Una que es la continuidad, de la que les estaba hablando a través de piso móvil, este asunto del ritmo estable, esa sensación de infinidad, de movimiento perenne. Eh, Después está otra idea fundamental que tiene que ver con el soltar,
que es el asunto de cómo yo me detengo y puedo soltar mi cuerpo, es decir, corto esa continuidad, que la vida no es solo flujo, sino también es soltar. Eh, y el término velocidad, que tiene que ver mucho a una digamos, relación directa con la continuidad en el sentido que altera esa continuidad. La velocidad tiene que ver más como el cambio del ritmo, ¿no? El ritmo cambiante y como la confrontación frente a la continuidad. Eh, Estas dos lugares, continuidad y velocidad, pues para mí son fundamentales para entender la parte mecánica, ¿no? Así como puedo ser fluido en el movimiento continuo, y, constante, denso, eh, tiene muchísimas, digamos, adjetivos para ponerle. Existe otro que es la velocidad, que se refiere a movimientos mucho más explosivos, mucho más pirotécnicos, si ustedes quieren, y mucho más agresivos, mucho más netos, definitivos, ¿no? Y estos dos pues son agotadores. Velocidad y continuidad son lugares que físicamente queman a cualquier cuerpo. Cuando uno permanece mucho en velocidad o mucho en continuidad, el cuerpo empieza pues a desfallecer. El lugar que está en el centro del soltar se refiere a ese lugar de la recuperación, ¿no? Y me daba cuenta porque o bailaba en la continuidad exclusivamente, o bailaba en la velocidad exclusivamente, o bailaba en continuidad y velocidad solamente. Y aún cambiando de continuidad a velocidad, pues se me quemaba la energía, no tenía yo pila, se me acababa, literalmente no tenía cómo continuar. Y entonces por eso me daba cuenta que el soltar era el lugar de, de hacerlo. Y el soltar se refería aquí, ¿a qué? El soltar se refería justamente a ese momento de relajación, donde yo puedo soltar la continuidad y soltar la velocidad. Casi que el soltar, el decir algo, el querer expresar algo, puedo soltar. Puedo caminar por el escenario, puedo poner mis manos en la cintura, puedo limpiarme el sudor de la frente. Y todo esto es un lugar de recuperación de mi energía, porque voy a continuar dentro de la misma jaula todavía tratando de defenderme, dentro de la misma arena, dentro de la misma plaza tratando de defender. Y eso me daba cuenta que ese soltar tiene un ritmo de recuperación, es decir, que eso también tiene un ritmo, el soltar también tiene un ritmo, entonces de repente cuenta. Todo eso me servía a mí para dar como una relación de lo narrativo que vamos a ver más adelante. Eh, entonces estos tres, digamos, combinados, conjugados y sincronizados o digamos coordinados en vivo, tendrían la capacidad para resistir largos periodos de improvisación, que es lo que primero tiene una pieza de improvisación. Pues, ¿cuánto aguantas improvisando? Es como que lo que primero se mide, ¿no? No sale e improvisa 2 minutos, uno tiene que improvisar 40 o una hora o 30 minutos. Yo tengo un solo que dura 25 minutos y los tengo que improvisar todo. Entonces, ¿cómo hago para resistir? ¿Cómo me comporto para afrontar esa fatiga física y mental? Y también, ¿cómo hago yo para combinar estas cosas en vivo? O sea, ¿cuándo es continuo mi movimiento? ¿Cuándo debo soltar? ¿Cuándo debo ser rápido? ¿No? ¿Cómo hago simplemente con estas categorías que no son calidades de movimiento? ¿Ah? Más que calidades de movimiento, son como referencias generales de lo que pasa a nivel motriz. ¿Cómo hago yo para poder ordenarlas, ¿no? ¿Qué hago? Primero soy continuo y después suelto, o soy continuo y soy veloz y después suelto, o más bien suelto, 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 suelto y después soy veloz, o después soy veloz, veloz y después me voy a continuar. Es decir, ¿cómo hago yo? Es la estrategia para ordenar eso, es toda la parte mecánica que está muy evaluada en el actor motor. Entonces yo busco justamente un actor que a nivel técnico sea capaz de tener esa resistencia, esa capacidad para sobrepasar su fatiga física y mental y evidentemente esa capacidad para combinar, la estrategia para combinar. Del otro lado está el actor motor en el énfasis del actor, ¿no? El énfasis del actor se refiere que justamente el cuerpo está construyendo lo que llamaríamos una gramática, es decir, estamos escribiendo, hay un orden de un lenguaje que está siendo creado en tiempo real frente al público. Y aquí decíamos que yo encontraba como eh, primero, la gramática temporal se refiere a cuánto tiempo paro, cuánto tiempo reinicio, cómo reinicio, inicio rápido, esto que estábamos hablando aquí. Esto que estaba aquí lo organiza un poco esta gramática temporal. Es la que le dice a uno en el cuerpo cuando uno está guiando el barco para allá.
continúa, ¿no? Descansa, vuelve a arrancar, ¿no? Es como un piloto que está ordenando ese tiempo, pero no solamente con respecto a la fatiga, sino con respecto al sentido. Es decir, la gente está viendo, me encapsulé yo solo en mis movimientos y no me olvidó en el contexto que yo estaba. Entonces es como un piloto que está haciendo esa revisión. Y porque estamos afectados por otros estímulos, además, como estímulos sonoros, como el silencio, como el contacto, el trabajo de contacto con otros cuerpos, como el trabajo de coro, ¿no? Esos son, estas constantes se organizan con respecto a muchos estímulos, ¿no? No solo organizar continuidad, soltar y velocidad, sino organizarla con respecto a muchos otros estímulos, como los sonoros, como cuando no hay sonido, como cuando otro cuerpo aparece y me toca, como cuando una masa de cuerpos se está moviendo, etcétera. Hay otra palabra que utilizaba que se llama gramática de contenido, que es otra construcción del lenguaje, que tiene que ver todas con todas, ¿eh? Todas están, digamos, muy fusionadas, intersecadas. Era justamente organizar todo esto que estamos hablando de continuidad, de soltar, de velocidad, de esta gramática temporal con respecto a un contenido. Es decir, queremos decir algo además. Fantasmas. Queremos decir que aquí hay una gente que tiene carne y otra que no. ¿Quiénes somos? ¿No? Entonces estoy pensando en todo esto mecánico y en todo esto actor. Estoy tratando de simultáneamente pilotear. Además, tengo un contenido que tengo que utilizar también como destino o como por lo menos búsqueda constante. ¿De qué se trata mi obra? ¿Qué es lo que, ¿A qué estoy poniendo en juego? Todo esto lo estoy poniendo en juego detrás de qué contenido, de qué temática, qué es lo que, cuáles son los objetivos de las escenas, esta escena, qué es lo que cuenta, qué es lo que pretendemos que esta escena narre. Después hay otra que es la gramática personal, que efectivamente la personalidad de mi rol que se alimenta del contexto, ¿no? Es decir, yo tengo, además de todo este juego, de todo esto a lo que me estoy prestando, pues es mi persona la que está en juego. Quiere decir que tengo una experiencia y unos imaginarios. Y si yo sé que mi contenido tiene que ver con un asunto digamos, de ansiedad, por ejemplo, de una escena que posee una ansiedad, pues la referencia sobre mi ansiedad es lo que, sea lo que yo he vivido, sea lo que yo imagino que es la ansiedad, sea lo que he visto en otros que es la ansiedad, ¿sabes? Entonces aparece como esa gramática personal, que es lo que yo tengo, que es lo que mi persona, lo que pertenece a mi memoria y a mi persona. Y no solo a mi memoria en el sentido de que lo tengo que haber vivido, puede que nunca lo haya vivido, pero tengo la capacidad de imaginarlo y en consecuencia tengo la capacidad de buscarlo mientras estoy ejecutando. Eh, Evidentemente no solamente están las emociones que están siendo provocadas, sino también está pues la técnica en juego y la coordinación que yo haga en el momento de la ejecución. Y por último había este concepto de diálogo interior, que es un concepto que sobre todo es heredado del teatro, que yo lo robo y lo reinterpreto. Evidentemente si alguien de teatro escuchara este argumento no creo que estuviese muy de acuerdo conmigo porque no es a lo que se refiere el diálogo interior de teatro y sobre todo de teatro de texto. Aquí dice organización del individuo dentro del contexto dramático y su capacidad para resistir largos periodos de improvisación, vuelvo a lo mismo, y adaptar fatiga física y mental, y estrategias de combinación, como el volumen de los recursos, no hay que tener muchos recursos. ¿Qué es lo que me refiero ya a algo interior? Que de alguna manera nosotros siempre estamos en el actor motor en un estado de murmuro, es decir, estamos murmurando, estamos como si estuviéramos hablando con nosotros mismos. Es el estado en el que uno está cuando está solo, ¿no? Es decir, cuando uno está poniendo en orden sus cosas, se pasa de alguna manera por el lenguaje, y el lenguaje no porque yo esté solamente haciendo conceptos, sino porque la actividad del lenguaje mismo en mí está ocasionando la acción. Eh, entonces aquí en ese diálogo interior es una constante donde hay un estado de murmuro. No se trata entonces de buscar simplemente sonidos o de meter sonido y movimiento, sino de tratar de animar este estado de murmuración. Es casi como un estado de materialización del pensamiento. Es como si el que ve murmurando al otro, como si yo veo murmurando a alguien, entonces digo, se debe estar, se ve pensando. Sí, lo veo pensando y está respondiéndose, ¿no? Es un poco esquizofrénico si ustedes lo quieren, porque hay un momento de soledad enorme, pero sí es efectivamente es lo que está ocurriendo. Sí me estoy contando, por eso hablo acá de contarse el ritmo y la intención. Yo me estoy contando lo que está pasando.
Y eso evidentemente me lo estoy contando con respecto a todo el contexto que está ocurriendo. Esta estructura, digamos, evidentemente que es compleja, es una estructura que es compleja en cuanto a forma. Digamos que lo que es más complejo aquí se refiere al hecho de coordinar todas estas características en la ejecución, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes ven los bailarines de actor motor, los que acaban de ver en el video de Fantasmas, ellos están tratando de regular toda esta máquina que acabo yo de ponerles acá. El ejercicio de ellos es muy pesado porque al tiempo ellos están tratando de coordinar todas estas categorías. Y eso es un volteo pues terrible para la mente y para la ejecución, porque uno está amenazado de muchas tareas en simultánea. Por eso el lugar de soltar se volvía tan clave, porque era el lugar justo también casi que del abandono, es decir, yo no hago más tarea por ahora y después volví a agarrar la tarea, ¿no? Era dejar los espacios donde también se fugaran, donde no pudiesen estar, con la condición de que regresaran, ¿no? Evidentemente, no que se fueran por siempre de la acción. Eso es lo que tendría yo que decir. No sé si este es demasiado confuso, Eduardo. No, 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 me parece muy, muy, muy claro tu esquema. Digamos como un poco después de escucharte como que siento como un constante cambio, ¿no? Digamos, sobre todo me llama la atención este diálogo interno y y el murmurar que propones versus la escucha sobre lo que va afuera. ¿Sí? Digamos, ese es un poco como esta esquizofrenia de la que hablas o esta bipolaridad, digamos, de estar en un lugar y salir a otro y estar constantemente como entrando de mí, saliendo de mí, entrando al contexto, saliendo del contexto y un poquito podría entender como esa fatiga mental que puede digamos, involucrar estar como en un constante cambio de presencia, porque siento que cuando tú estás abierto a lo que está pasando en conexión con los otros y poniendo tu atención un poquito a la relación, tienes una presencia en escena muy particular, pero cuando estás dentro de ti y estás murmurándote cosas, de alguna manera hay otro cambio, ¿no? Hay otra manera de estar en la escena, ¿no? Entonces, digamos, me llama la atención un poco ese cambio tan, digamos, decidido de presencias, ¿sí? Sí, sí, es cierto. Ese yo creo que es uno de los retos. Por eso digo que es tan... Mira que yo siento que finalmente nosotros hablamos de una manera muy común de la improvisación, sobre todo en nuestro oficio, ¿no? En la danza, en el teatro, pero específicamente no sabemos a qué se refiere y cada uno tiene un preconcepto de eso que entendemos por improvisación, ¿no? Y tratamos simplemente de mirar si podemos entrar en coherencia con otras ideas sobre lo que es esa improvisación. Y aquí yo lo que trato de hacer en el actor motor es de hacer una captura, ¿no? De hacer, de delimitar las condiciones de esa improvisación a tal punto que el resultado es gestual. Y eso tiene que ver con lo que decías hace un rato, que era justamente cuando yo haga otra pieza, la gestualidad se va a repetir, yo seguramente se va a repetir la gestualidad. La gestualidad se va a repetir, el contenido no se puede repetir. Y no el contenido de la pieza, sino el contenido de cómo es elaborado el contenido, de la forma del contenido va a tener que modificarse. Es como, no sé, cuando tú ves un coreógrafo que tiene ya un estilo, un sello, ¿no? De cómo hace sus piezas, pero sus piezas tienen diferentes contenidos, diferentes temas también. Entonces ellos lo que tratan de hacer es pilotear, ¿no? Que es lo que me parece tan complicado, pilotear justamente todo este asunto de presencias porque es una constante revisión de lo que estás haciendo mientras lo ejecutas. No hay el asunto de voy a revisar cuando termine o lo voy a revisar para hacerlo mañana, ¿no? Sino que es cuando estás haciendo que tú notas que estás haciendo una cosa que no va o estás haciendo una sola cosa o que te quedaste solo anclado en una sola idea, o que dejaste de mirar al grupo, o que el compañero con el que tenías que hacer el dueto, pues se te fue y no porque estabas solamente en lo tuyo. Entonces, como que la mente sí está en un lugar, digamos, de tensión para poder crear esa coordinación.
Eh, pero sí es ese, ese dominio de la actuación lo que yo llamo el actor motor. Entonces, yo no digo que sea simple no cuento con muchas personas que dominan ese lugar, o más bien que lo dominan, digamos, por periodos pequeños, porque hay un agotamiento para dominarlo, pero digamos, el objetivo mío, digamos, el objetivo general es poder tener un equipo que domine toda esa estructura y que simplemente sobre esa estructura yo casi que tengo la sensación de que super Creo que 20 minutos, eh, porque apenas prendiste, se me... que Cosite eso explota de alguna Sí, manera, es me posible. parece, Bueno, toma sentido de alguna manera. Y por eso me parece a mí que es esa persona, esa es la actuación que ellos tienen que hacer, eso es lo que se refiere a eso que es actuar en este caso del actor motor, es dominar este estado cambiante, es confrontar esta fatiga, por eso hablo de la fatiga, es confrontar este estado de displacer, porque no es un lugar siempre placentero, y es un estado de que yo sé que tiene un nivel de tolerancia, que resiste un tiempo, ¿no? Eso no se puede llevar al infinito. Eso no son piezas que pueden durar mucho tiempo, porque no hay quien resista ese ritmo. Pero sí que entre más uno la va entrenando, pues va ampliando su nivel de resistencia. Primero uno resiste 5 minutos, después resiste 10, 15, 20. Y progresivamente en equipo uno se va relevando también, se va relevando. Entonces va relevando esa fatiga mental y física. vale. Em, yo tengo una pregunta que me gusta mucho hacerla y es por los restos. Y digamos, en esta obra en particular, que es, que es como un, perdón la palabra, como un híbrido, ¿cierto? Entre una obra, digamos, dramatúrgica, digamos, un poco, y una obra de improvisación, ¿no? Como que reúne elementos de ambos y pone a un actor dentro de unas reglas de improvisación muy claras, ¿cierto? Y a jugar como dentro de una dramaturgia y una narrativa y un rol también muy específico, ¿no? Entonces, como que creo que es una obra interesante en ese sentido, digamos, de nuevo, el asunto de las presencias y hay como unos lugares intermedios que veo en la obra que me resultan muy interesantes, ¿no? Digamos como a medio camino entre la improvisación y, digamos, lo fijo, a medio camino entre una presencia más actoral y otra un poco más performática, si se quiere, ¿cierto? La obra va pasando, digamos, del claro al oscuro, ¿no? Como también dejando esos lugares liminales, un poco en la sombra, ¿cierto? Como que comparte la luz, ¿no? Como estos fantasmas, digamos, en estas tres categorías. Eh, Quisiera que nos hablaras, digamos, en las obras fijas es mucho más fácil entender esto, digamos, esta pregunta por el resto, ¿no? Y es por estas investigaciones que uno emprende para construir una escena, por ejemplo, y que uno no encuentra el camino, ¿cierto? Es decir, uno batalla unos días, quizás unas semanas, le da vueltas por aquí, le da vueltas por allá, y independientemente de qué tan cerrada sea la estructura que uno está, digamos, construyendo sí, o armando, uno a veces le toca abandonar y dedicarse a otra cosa, ya porque físicamente no se logró, porque uno no está convencido como director, porque encontró algo muy bueno, pero pareciese ser de otra obra. En fin, hay como lugares a los que uno llega que finalmente no logran estar en la escena, ¿no? Pero hicieron parte, digamos, de todo el camino y de todo el recorrido y también se fueron como parte de una decisión, ¿cierto? ¿Nos podrías hablar un poco, digamos, como de estos restos, de alguna manera, o de algunos que te parezca interesante compartirnos? Sí, hablábamos la vez pasada, me parece que es un concepto súper interesante el de restos, ¿no? Porque como cuando se hace una pieza artística, pues hay muchas cosas que se desechan, que no,
detrás de una pieza, de lo que un espectador ve, hay cantidad de cosas que no tuvieron la oportunidad de existir, ¿no? Que son víctimas de esa misma creación. La misma creación se encarga de irlas discriminando y de irlas expulsando de sí misma. Y eso casi que podría ser una obra nueva, ¿no? Casi que eso podrían ser obras nuevas. Como estas son obras de improvisación, las mías, pues sí reciclan prácticamente todo. Es Por una supuesto. pieza que está en un proceso de combustión pues, en vivo, ¿no? Las escenas están específicas y las cosas que no están, que no que están sucediendo son en su gran mayoría improvisadas, improvisadas en el sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? Como, de qué se refiere a improvisar, teniendo unas zonas específicas y todo esto. Hay una escena entonces en Mi Fantasmas que es justamente la única escena fija, es decir, hay una coreografía como se conocería popularmente, ¿no? Coreografía en el sentido más pragmático, en el sentido de que es una construcción de movimientos, uno siguiendo el otro, ¿no? El movimiento 1, después del movimiento 2, el movimiento 3, el movimiento 4, el 5 y eso se repite. Ese solo hay un momento en eso dentro de la pieza y ocurre más o menos hacia la mitad de la pieza, que es una acción de duetos. Y esta acción de duetos es la única que fijé porque justamente la frase o la manera de construir coreográfica tiene que, yo trato de que esté en comunicación con esta cosa del actor motor, no en confrontación, sino digo cómo puede hacer el actor motor para meterse en la frase, para entrar dentro de la lógica de la frase. ¿Ah? Y llevar su información, su saber de actor motor, aunque ya no es en improvisación, sino en una cosa pues escrita. Escrita quiere decir que está fijada. Eh, esa estructura la logré fijar, es decir, está en la pieza, existe, pero para llegar a fijarla, pues pasé por muchas coreografías, tuve que hacerla muchas veces. La construía y siempre estaba muy decepcionado del resultado con respecto a toda la otra parte de la pieza. Quiere decir que la pieza tiene una zona de improvisación fuerte al inicio, una zona de improvisación fuertísima al final y en la mitad estaba esta frase. Y esta frase no me hacía la unión, sino que llegaba como una cosa que no pertenecía a la pieza. Siempre tenía la sensación de que no era de la pieza, de que tenía una naturaleza demasiado diversa. Entonces, pues juzgaba que era porque la estaba construyendo desde otro punto de vista. Y lo que pasa es que yo soy también muy persistente en ese tipo de, digamos, obstáculos y decidí no abandonarla, sino transformarla. Pero entonces de la primera coreografía, ese fue material de desecho, se me fue todo eso. Estuve tan desilusionado que quité ese pedazo y lo reconstruí con unos pasos similares, unos pasos similares. Y tuve un segundo resultado que pasó otra vez por el test de, observación, por efectivamente una exhibición y tampoco estuve satisfecho. Entonces volví a sacar ese material, lo volví a meter otra vez entre una bolsa de basura negra y dije voy a intentar una tercera vez y así pasé 4, 5, 6 veces hasta que finalmente encontré una estructura que no se debatía con el actor motor, con el resto de filosofía de la pieza, sino que lograba matizarse. Y mira que una de las partes que me ayudó a entrar muy bien ahí fue el asunto del contacto, justamente con nuestros cuerpos. Y también se volvió un catalizador, porque la pieza es una pieza muy ansiosa, es una pieza que está asociada mucho con la ansiedad, sobre todo por el asunto vibratorio del que estábamos hablando, el asunto vibratorio y el asunto psicológico. Vlado, voy a interrumpirte ahí. Antes de que nos metamos en esa parte, digamos, como de este balance de esta tensión y de esta ansiedad, para que podamos ver esta escena y podamos, digamos, tener una idea más clara de lo que nos estás contando y de lo que nos vas a contar ahora, ¿vale?
Me trae mucha nostalgia esa escena porque me parece si efectivamente se percibe muy bien eso que ella imagina, ¿no? Es como si son mis fantasmas, son fantasmas, pero son los míos, son los que me pertenecen, no está como tratando de quedarse también con ellos ella, ¿no? Finalmente, no quiere dejar ni siquiera a esos, que son los que nos siguen a nosotros, ¿no? Mm. Yo creo que hay también un punto de muy, otra vez tocamos este asunto psicológico, ¿no? Ella está, ya no quiere, eso que lo temoriza, finalmente ya no lo quiere soltar tampoco, quiere tener allí, como la presencia de nuestros difuntos, ¿no? Nuestros difuntos están ahí, están cerca y puede que me den miedo, pero son los míos, ¿no? Y hay que hacer esfuerzos para poder liberarlos también, para que se presenten menos o para que no estén todo el tiempo, para que vengan de vez en cuando, ¿no? Ese es lo que pasa con el último, ¿no? El último ya trata de atraparlo, ¿no? Es el último y lo peor es que ellos se van. Casi que son esos fantasmas los que dicen, ya estuvo, bueno, ya, quiero Ya irme volvemos. a otros, a acercarme a otras entidades, ¿no? A encontrarme con otros vivos y otros desaparecidos. Entonces, Nos vamos, pero ya volvemos. Pero ya ahorita volvemos. sí, hay ese juego de observación como tan claro ahí en la acción, en la actuación de todos, ahí en particular de Kellen. Ese efectivamente fue el segmento más complejo porque para mí era esta observación de ella, de esta cosa idílica, ¿no? Ella está en presencia de una cosa que se refiere un poco al erotismo, a la intimidad de la pareja, al amor, si quieren, como concepto, ¿no? Ella está sumida en un recuerdo. Y este recuerdo es un recuerdo de carnes que se abrazan y se entrecruzan, ¿no? Más que quién con quién o qué es lo que no sabemos ella de quién se acuerda. Ya no sabemos si se está acordando una vez más, si se acuerda de su mamá, de su pareja, de su hijo, de su hija. No sabemos, se acuerda de ella desde el estado ese de intimidad con esa persona y también el estado de erotismo que por momentos tenía también con esa persona. Y esa es una cosa que se desdibuja siempre, siempre está desapareciendo frente a ella. Y vuelve y se desdibuja para reaparecer compuesta en otro recuerdo, como en otra... Hay un lugar muy de la memoria, ¿no? Que siento que esa escena toca, es lo que ella sí quiere recordar, ¿no? Hasta ahora eran como recuerdos que venían en esos fantasmas y la atacaban sin que ella quisiera. Y aquí es una cosa que ella quiere, es un recuerdo placentero. Y cuando ese recuerdo es placentero, pues lo recibe, casi que lo recoge del piso ella misma, ¿no? Lo recoge y lo pone cerca y siente que eso le pertenece. Pero lo que pasa es que ellos también se van evadiendo. En la construcción esta de repetición, ahí tenía mucha discrepancia de esto volátil, no sentía que si era demasiado establecido, demasiado rígido, esta volatilidad del fantasma se perdía. Y sobre todo no nos sentíamos tan espontáneos en la ejecución como pasaba en el resto nos sentíamos muy seguros y ahí había como una era como poner el cerebro en otra lógica ahora de actuación, ¿no? He trabajado profundamente en improvisación, ahora voy a hacer una cosa que es fija y repetitiva. Y resulta que cuando entramos a lo fijo y repetitivo era como si hubiéramos perdido la práctica de estar dentro de lo fijo y repetitivo. Y era obligarnos. Y por eso pues todavía más obligué, ¿no? Porque decía, eso no puede ser imposible, no puede ser improbable. O sea, antes que ceder y decir, ya no pudimos hacer cosas fijas porque estamos demasiado improvisados, dije, no, vamos a hacerlo, el contraste tiene que estar. O sea, nosotros tenemos que, en tanto actores, mi teoría es que tenemos que ser posible, tiene que ser posible hacerlo. Y ahí hubo todos esos materiales de restos que quedaron, como tú bien lo dices, se fueron, y este fue el que de alguna manera se acercó, se concentró en estos cuatro que evocan este estado de completud, ¿no? Este estado de sentirse pleno con los otros alrededor. Va. Bueno, maestro, una pregunta difícil. Digamos, yo en las obras que he visto de cortocinesis, como que veo que hay un cuerpo parecido que, digamos, que se ha construido a partir, digamos, del entrenamiento en particular del piso móvil. ¿Cierto? Como que el piso móvil, digamos, como que construye una manera de moverse, por decirlo así, o como unas coordenadas por las que hay que pasar, ¿no? Lo que tú hablabas en un momento de la continuidad, etcétera. Y cuando yo veo obras de corto, digamos, desde hace varios años que yo los sigo con mucho agrado, eh,
veo como un cuerpo ahí, digamos, que ha estado construido a base del entrenamiento, ¿no? Y lo que tú propones, digamos, como actor motor, de alguna manera como que con algunas de las preguntas que te he hecho y lo que nos has dicho, como que tiende también como a crear como unas maneras de responder, digamos, desde el movimiento, ¿no? Muy, muy específico, ¿no? El soltar, la continuidad y la velocidad, ¿no? Y que dan como trazas y que de alguna manera uno podría reconocer como actor motor, ¿no? Cuéntame, digamos, ¿por qué te interesa, digamos, tener unos cuerpos homogéneos en escena? El, yo creo que esa, la respuesta está un poco en esta idea también narrativa, en esto que se quiere contar dentro de lo que sería la idea más de lo tribal o lo comunitario, ¿no? Tenemos una cosa que nos tiene en común. ¿Qué es lo que tenemos aquí en común? En este caso es la motricidad. Eso es lo que es nuestro gen. En el caso de mis espectáculos, como bien lo dices. Eh, de lo que se trata ahí entonces de buscar de que ese gen pues no está, en teoría es genético, pero en realidad lo que hay que elaborarlo. Y eso me permite dar una homogeneidad de base para contar. Es como, eh, no soy un artista, digamos, que ataca el lienzo con diferentes materiales para ver el resultado, ¿no? Que sería lo que muchos, que son otras vías de creación, Ujú. vías que aparentemente son más caóticas, pero que también terminan organizándose, donde simplemente puedo decidir, voy a ser arbitrario casi, y de igual resultado voy a tener, igual voy a tener un resultado. Y hay unos que se especializan en eso, además. Hay artistas que se especializan justamente en afrontar ese caos, ¿no? Y en jugar con ese caos. Yo siempre he tenido la tendencia a crear esta capa homogénea que me deja trabajar, es como una capa estable. Es decir, voy a trabajar es justamente con este tipo de material que tiene estas características. Y esas características son las que voy a empezar a progresivamente a alar hacia lugares que no son exclusivos de ese material, ¿no? Y en el actor motor siento que pasa mucho eso. Cuando originalmente arrancó corto, hace tantos años, los primeros espectáculos eran exclusivamente coreográficos y estábamos directamente casados con la idea del fraseo, del hacer estructuras fijas de movimiento. No osábamos, jamás osábamos meternos en la improvisación y si lo utilizábamos de una manera muy ingenua o muy digamos, ¿por qué no decirlo cobarde? ¿No? La usábamos solamente hasta donde nos servía y donde nos sentíamos inseguros la abandonábamos, como que no le seguíamos ahí. Y poco a poco yo sí fue empujando pues, la idea de por qué esa zona de realidad tan vasta como pues, que es en la vida misma la improvisación, No. porque no se afronta como un lugar vital y es un lugar más bien en el que siempre estoy pasando tantas veces que termino siendo preparado en él. Estoy preparado para ese lugar. Y, y eso me hacía entender que para poder afrontarlo, finalmente la improvisación podía ser una idea tan particular en cada uno que era un riesgo, es decir, que el sentido que la escritura ya de escena, en lo que sería la dramaturgia y en la construcción de escena, pues yo podría tener muchísimas vertientes y no poder centralizarme en una idea. Entonces decía, si nos homogenizamos, si nos parecemos en la manera de movernos, pero no porque hacemos las mismas frases, sino porque sincrónicamente, porque motrizmente nos somos similares, entonces podremos entrar a hablar un poco en el mismo lenguaje. Un ejemplo palpable, no sé, siempre pongo este ejemplo porque yo era, porque hace 2 años que no puedo hacerlo, era muy rumbero. Y la rumba significa la fiesta, hace 2 años que ya no lo hago, entonces no sé cómo sea ahora. Pero el entrar, el estado de la fiesta, digamos, el estado del lugar de la rumba tiene una dinámica y un tiempo de ejecución. Las cosas pasan a una velocidad que no son las de la vida cotidiana. Las cosas se ralentizan, se vuelven un poquito más suaves, más lentas, las cosas como que son más ritmadas sin quererlo, como que la gente cabe perfectamente entre las mesas, como que hay una coherencia entre los espacios, como que no hay mala gana para darle espacio a otro, como que no estoy en esa pugna que creo cuando estoy en el Transmilenio o cuando estoy en la calle, sino que voy generando, es una zona, digamos, donde
de manera profundamente intuitiva, toda la población que va entrando en ese lugar va acompasándose, va creando como una similitud, se parecen, sobre todo si hablamos de un bar como un bar de salsa, donde toda la gente viene a tener una característica similar, no solamente en cómo se visten o de lo que hablan o de la música que escuchan, sino cómo se comportan. Y no solo cómo se comportan tanto sus personas, sino cómo se comportan motrizmente, tanto que bailan similar, tanto que bailamos similar, conocemos unos pasos comunes, ¿no? Tenemos como ese lugar que es el que nos congrega como sociedad. Decimos, estos son nuestros acuerdos, aquí venimos y estos son nuestros acuerdos. Entonces, si en un bar de estos, ¿no? Ahí llega uno que se atraviesa, que le pega a las sillas, que se golpea con todo el mundo, o que está bailando una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Pues entonces de repente ese es señalado por todos. De alguna manera dicen, pues este no está en el lugar, ¿no? Y no es que no tenga derecho a ser así, tiene todo el derecho además. Pero en ese lugar está rompiendo la regla, está rompiendo una regla que es intuitiva además, ¿no? Es una regla, digamos, creada, no es, en un bar uno no dice sol, prohibido entrar los que no sepan bailar salsa, no, pues entra todo el mundo. Es que hasta el que no sabe, entra en el mood, entra en la lógica y dice, va, yo me voy a dejar llevar por esta lógica y voy entrando. Y es una cosa que es muy interesante porque es mucho más fuerte que nuestra psique. Es decir, hay de verdad que hay unos patrones sociales que nos poseen y unos patrones culturales y sobre todo unos patrones motrices que nos poseen, a los que empezamos a pertenecer sin darnos cuenta. ¿Sabes? Aquí aprovecho para echar las pullas, pero los abogados se comportan físicamente de una manera, los profesores tienen una manera de comportarse, los bailarines de una manera, los cuerpos son unos cuerpos que uno los puede leer. Uno puede leer que esos grupos pertenecen a congregaciones específicas por cómo son, por cómo se visten, por cómo actúan, por cómo motrizmente desarrollan, se asocian en el espacio. Entonces, en ese sentido es que yo decía, tengo que crear una comunidad, yo también, esa comunidad, que me deje contar todo lo social y todo el conflicto que hay en una sociedad que trata justamente de encontrar esa, esa relación, esa estabilidad, esa unidad, ¿no? Ahora esa unidad pues, es una unidad motriz, pero adentro está el conflicto, quiero decir, el conflicto sigue subyacente de manera como constante. Entonces, no sé si eso responde un poco, Eduardo. No, por supuesto que sí. Bueno, vamos, Vlado, si te parece como a abrir el grupo un poquito para ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta y vamos, digamos, como encaminando la última parte de este conversatorio. Entonces, a los que nos han acompañado durante este rato, esta horita larga, los invito bueno, a que si tienen alguna interrogante, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pues ahorita la voz la tienen ustedes. Entonces, adelante si quieren abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras, bienvenidos. Arriesguese familia, que aquí estamos todos en familia. Estamos en Sí, familia, ¿no? afortunadamente. Ya, Bueno, me voy a ir yo. Bueno, para especialistas, sobre todo, pues la explicación que hace Vladimir, pero tratando de que la comprendamos. Eso me parece magnífico, que le hagan a uno asequible el conocimiento, no que se lo hagan difícil, sino asequible. Yo, desde espectadora, simplemente, sin saber mucho, veo que el logro, me siento, yo veo el video y digo, a mí me ha pasado eso. Claro, yo he sentido eso sobre todo en las pesadillas. Logra representar la angustia, la ansiedad, un miedo que solamente lo puede percibir el que está teniendo la pesadilla. Pero el logro de Vladimir en ese video es que yo pueda verme, yo digo, yo he sentido eso. Entonces creo que es porque al otro día uno no logra explicar la pesadilla que tuve, los miedos que tenía, la locura que había allí, el caos que había en un sueño. Uno dice, no lo puede explicar
sino solamente yo que lo sentí. Yo digo, no, era un poco de cosas que pasaban ahí, de angustia, de pronto de risa, y él logra como que yo vea, eso yo lo he sentido, llevarlo al video, esas emociones, esas sensaciones. Ya lo digo, como simple espectadora, digo, miércoles, yo he sentido eso, no más. Entonces me encanta porque digo, sobre todo eso que se va yendo, esas imágenes que se van yendo y que luego otra vez regresan, pero de otra manera, pero era lo mismo, era el mismo, es la misma pesadilla. Entonces, en ese sentido, pues me parece magnífico que yo logré verme ahí en un trabajo. Gracias, mamacita linda. Mira que en la última escena, justamente otra vez, eso se asocia un poco con lo que decías, Eduardo, de los restos. Como hay este juego de edición de imagen donde yo estoy con una linterna alumbrando solo sectores de la escena, y eso, pues, evidentemente es una acción improvisada. Ellos no saben qué es lo que yo voy a iluminar con la lámpara. Ellos no tienen ni idea, ellos van a ser sorprendidos por mi acción. Entonces, por eso no pueden perder el rol, ellos no saben. Ellos tienen que permanecer en la personificación de lo que están haciendo. Son pedazos, esos son como esos pedazos, ¿no? Yo soñé y me acuerdo de un pedazo de mueble, me acuerdo de un pedazo de hoja en el piso, me acuerdo de una falda, me acuerdo de segmentos, Sí, esa relación fragmentos. segmentaria. Exactamente, esa relación segmentaria pienso que está ahí también jugada en esa última escena donde ella solo tiene trazos de sus recuerdos, ni siquiera sus recuerdos son completos, sino son pedazos. Mm. ¿Alguien más quisiera compartir algo con nosotros? Sí, yo tengo pues un par de ideas. Una era respecto, bueno, ella sabe que a mí siempre me ha impresionado mucho el trabajo que él hace con la luz, porque siento que es muy contundente y que es muy claro, digamos, en el mensaje, o por lo menos lo es para mí, que siento que conecto fácilmente con la manera en la que él maneja la luz y sobre todo en esta pieza, la forma en la que la luz se transforma hasta el final de la pieza donde llegan a ser unos focos puntuales y eso transforma no solamente la sensación que uno tiene sobre la obra y sobre el personaje principal de Kellen, sino también sobre el espacio. O sea, que el espacio, para mí, el espacio se reduce. Ella ya no existe dentro de una habitación o un apartamento, sino tiene unos puntos apenas en los que se puede apoyar, pareciera, porque todo lo que es sombra es vacío. Entonces eso le crea a uno una sensación muy distinta, digamos, como en la narrativa que uno ha estado viendo a lo largo de la obra, pues, digamos, de manera precedente. Y la otra idea que me llegaba ahora a la mente era, pues, esta cuarentena que nos aísla unos de otros de manera forzada y también en parte voluntaria, pues por una cosa de una necesidad de autocuidado. Convierte a muchas personas, o digamos que convierte la presencia de muchas personas un poco como en fantasmas, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que puede pasar días enteros en que yo solo me comunico por internet con las personas y lo que a mí me llega a las personas es solo una parte de lo que, digamos, de lo que yo puedo tomar para verificar su existencia, digámoslo así, que son sus ideas, pues es lo que me escriben en WhatsApp o es lo que publicaron en Facebook. Entonces yo sé que en algún momento del tiempo esas personas hicieron que esos mensajes surgieran, ¿no? Y esa es la forma en la que yo verifico la existencia de esas personas y eh, es un poco esquizoide también, ¿no? Confiar en que eso es suficiente para satisfacer pues tu necesidad de conexión con esos otros seres y esa necesidad humana de aliarse pues para soportar y para seguir. Em,
Entonces, cuando estabas diciendo esta parte de los fantasmas y sobre por qué nosotros, que pones a la audiencia en en estos juegos de ver si realmente quien existe es Kellen o si son los otros cuatro personajes, pues, o sea, me sorprendiste un montón porque yo no lo había pensado de esa manera. Uno entra como con muchas seguridades y tal vez es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sobre cómo es de diferente la psiquis y el comportamiento de un abogado con el de un maestro, con el de un artista. eh, y es que uno entra, pues yo me he dado cuenta de eso, yo entro como con cierta seguridad, yo doy por hecho que ciertas cosas son así. Y es cuando ponen en duda, por eso me gusta ver las piezas que tú haces, porque me ponen a dudar muchas cosas. Si realmente esto que yo doy por hechos es así de sólido, ¿no? O si tal vez debería entrar con un poco más de precaución y de cuidado antes de suponer algo que no necesariamente es así. Em, entonces esa era la anotación. Muchas gracias. Vale, Sí. muchas gracias. Quiero darte las gracias, Vlado, por tu participación, por tu generosidad a la hora de compartirnos, digamos, todos estos procesos y estas investigaciones que llevas desde hace tanto tiempo y pues nada, un gusto tenerte aquí. Glorita, un abrazo enorme, muy chévere volverte a ver. Y bueno, y a todos ustedes, muchas gracias.